Invitado está Ricardo Durán, académico de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de las Américas de Viña del Mar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Rodolfo, buenas tardes. Saludos a todos por allá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Yo primero señalar que poco a poco se ha ido tomando la agenda desde el punto de vista mediático esta guerra comercial, que al principio la veíamos lejana, pero comenzamos a advertir que nos va a afectar. De una u otra manera nos va a afectar, ya sea hoy día cuando veíamos el alza del dólar, que pasaba la barrera de los 1.000 pesos, ya sea por productos que uno importa por ese precio. O sea, en definitiva, la pregunta inicial es, ¿nos impacta esta guerra comercial de todas maneras, Ricardo? Sí, Rodolfo, efectivamente, si bien en un comienzo se intentó dar un mensaje de calma, en el sentido de que Chile estaba menos expuesto a los vaivenes del comercio internacional, al menos de los efectos de los aranceles, pero con el paso del tiempo, tal como tú dices, hay una preocupación, hay incertidumbre y lo más probable es que eso también nos va a terminar afectando en un mediano plazo. Esperemos que no, y que ciertas medidas se puedan ir corrigiendo con el paso de las semanas. Claro. Ahora, esta pausa arancelaria de 90 días que ha entregado Donald Trump nos permite tener un espacio de negociación. Entiendo que además el gobierno desde distintas miradas está esto monitoreándolo directamente con los encargados comerciales, con un comité de ministros que son transversales también. O sea, esto es un tema que se va leyendo día a día porque afecta lógicamente el comercio exterior chileno. No estaba involucrado todavía el cobre, pero sí la fruta y otros productos de exportación. Con esta pausa, ¿qué es lo que podría ocurrir? Esta pausa a 90 días de entrada en vigor del 10% que ha dicho Trump es para Chile. Principalmente esa pausa da un margen, quizás no de negociación en el caso de particularmente de Chile, pero ¿Ya? sí al menos para que el país en el fondo se pueda preparar, tanto desde el lado del gobierno, desde el lado de las empresas, del lado de los exportadores, frente a cualquier tipo de cambio en las condiciones de venta y específicamente en los aranceles. Claro. Ahora, en el término de las bolsas, caen las bolsas, ahora suben las bolsas, se disparan. La Sí, economía tiene que ver mucho con las expectativas futuras, ¿no, exacto. Ricardo? Sí, efectivamente, sobre todo el mercado accionario, lo que es las bolsas de comercio, las bolsas de valores en el mundo, se mueven por un tema de expectativas futuras, esperando cualquier noticia que pueda generar algún impacto futuro en los rendimientos de las mismas empresas que cotizan en las bolsas. En ese sentido, la psicología de los inversionistas es un buen predictor de lo que va a pasar en el mediano plazo. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy en día en los mercados no es nada más que un reflejo de la incertidumbre, de la inquietud que existe por parte tanto de empresas como incluso de varios gobiernos en el mundo. Y yo diría que en el fondo esto es un impacto global que no se veía hace bastante tiempo y que paralelamente coincide la anterior profundización de la guerra comercial también con el periodo de Donald Trump anteriormente. Claro. Eh, yo decía, ¿cómo nos impacta a nosotros como ciudadanos comunes? Por ejemplo, en las AFP, que son Sí, cuyos fondos están invertidos también en el exterior, a plazos largos, a plazos medianos, digamos, mayor o menor riesgo. ¿Cómo adviertes tú eso, sobre todo para el sistema de pensiones chileno, esta guerra comercial? eh, todo depende de cómo vaya evolucionando. ¿Ya? Si esto se aligera un poco y con el paso de las semanas los mercados logran un poco más de tranquilidad, podríamos decir que los efectos serían un poco más controlados. Desde el punto de vista de lo que le pasaría a los chilenos particularmente, todo va a depender de la exposición al riesgo que tengan, en este caso las AFP. Y eso también depende del perfil de los multifondos, si bien ahora eso se va a modificar, pero gran parte de nuestras inversiones en fondos de pensiones están en mercados accionarios que son de renta variable, por lo tanto
están muy expuestos al riesgo y un porcentaje menor están en renta fija, que es algo que, como su nombre lo indica, no está expuesto a la volatilidad de los mercados. Ujú. Pero lo que esperemos es que ojalá en estas semanas que quedan no haya nuevas noticias de represalias mutuas entre los países, o que esto se pueda quizás incorporar o agregar otros actores a la disputa, porque, por ejemplo, la Unión Europea todavía no está incorporado dentro de este conflicto, pero si ya agregamos a otros actores, el pánico se va a apoderar de los mercados y las bolsas van a caer a niveles estrepitosos. Y ahora paralelamente sube por esta prórroga, pero vamos a estar constantemente, dado los discursos del presidente Trump, en este ir y venir de bolsas a la baja, al alza. Pero si se mantiene lo negativo, seguramente los fondos de pensiones chilenos se van a desvalorizar, y ahí corremos el riesgo de aquellas personas que están más próximas a pensionarse tengan una merma importante en sus recursos futuros. Claro. Lo que uno tiene claro es que hay mucha incertidumbre en torno al futuro por estas alzas arancelarias. Eso es lo primero. No Sí. sabemos cómo va a concluir, ¿cierto? En el entendido que aquí la guerra más fuerte es entre Estados Unidos y China. Ese es el primer punto. Y como dices tú, esto va a ser una constante para los próximos meses, en la medida que esto no se estabilice o no haya un acuerdo final. Sí, también estamos hablando de que aquí son los dos países más importantes en términos de producción. China es el principal exportador del mundo y Estados Unidos es el principal comprador del mundo. Por lo tanto, que haya este tipo de conflictos afecta a todos los países que tienen algún tipo de relación, ya sea vendiéndole a estos dos países o comprando insumos desde China, como es el caso particular nuestro. Por lo tanto, deberíamos tener impacto no tan solo en el tema de las pensiones, sino también justamente en el valor de los bienes, y vinculando con la noticia que estábamos ahora ahí en la bajada, con el IPC futuro. Y por eso que las predicciones para el crecimiento y de los precios seguramente se van a tener que corregir en los próximos meses, dado esta incertidumbre. Claro, vamos justamente con lo que aparece ahí en el Zócalo. IPC de marzo fue de 0,5% y esto elevó a 4,9% la inflación acumulada en 12 meses. ¿Qué significa esto? ¿El costo de la vida es mayor, menor? Es mayor, es mayor. Lo que estamos viendo es que en general el dinero, el valor nominal de lo que tú tienes en dinero, en tus billetes y en las monedas, tiene menor capacidad de compra. Eso es lo que es en el fondo la inflación. Y por ende estamos viendo que esta inflación no está dando tregua, si bien no es tan alta como en años anteriores en contexto de pandemia, pero sigue siendo un problema persistente para la economía nacional, y de no mediar cambios posiblemente va a obligar al Banco Central a tomar algún tipo de medida, sobre todo pensando en la tasa de política monetaria que en los últimos meses ha estado a la baja. Exacto. Ahora, ¿cuáles son los rubros que más, o los precios que más se avanzaron? Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,2%. Sí. Educación, 4,9%. A propósito de marzo, claro, los colegios Sí. y la vuelta a clases, ¿cierto? Efectivamente. En las divisiones que consignaron bajas mensuales con sus precios destacó el transporte, menos 0,08%. Claro, una incidencia menor. Y bueno, a partir de esto también la unidad de fomento es la que aumenta, porque fíjate que se va a sumar 194 pesos durante este mes y va a llegar al 9 de mayo a 39.133 pesos. Y esto significa mayor precio, esto significa mayores costos. Claro, todo aquello que esté, bueno, la cadena es así, tenemos todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando hoy en día con el IPC, principalmente la causa en algunos escenarios es tema estacional, como lo que es la educación superior, que presenta una alza importante, pero eso principalmente por las colegiaturas o por los cambios en los aranceles de educación superior que se reajustan justamente ahora al inicio en marzo. Entonces eso pegó fuerte a lo que es la inflación. Y por otro lado está el rezago
de los aumentos de las tarifas eléctricas, que ha impactado a las cadenas de producción, a las cadenas de transporte y por ende a un aumento en el costo de ciertos productos en particular. Y si eso lo llevamos al efecto que va a tener en la UEF, todas aquellas cosas que estén o servicios o bienes que están indexados a la UEF se van a encarecer. Y ahí obviamente estamos hablando nuevamente de vivienda, planes de salud, entre otras cosas, que dividendos, colegiaturas, hay muchas cosas que están indexadas a la UEF y por lo tanto si esto ocurre y se mantiene, lo más probable es que nos vamos a alejar de la meta del 3% que estipula el Banco Central, o sea, cada vez nos estamos alejando más y en consecuencia, desde ese punto de vista, no es positivo para las personas a pie. Claro, se encarece el costo de la vida, los precios son mayores, ¿no? Y esto no va de acuerdo al resultado finalmente de los sueldos, pues los sueldos siguen siendo los mismos. O sea, si uno ve si uno toma las cifras, claro, el agregado de las remuneraciones en Chile ha aumentado. El punto es que, como estas son medidas promedio en algunos casos y en la situación puntual del IPC es una canasta ponderada de acuerdo a lo que gastamos los chilenos en ciertos bienes y servicios, no se nota. Entonces, claro, los aumentos de sueldo no alcanzan a compensar el costo de vida, sobre todo de aquellas personas que pagan más con la inflación, que son aquellas que son más vulnerables o que tienen nivel socioeconómico más bajo. Claro. Como uno diría, marzo, se apareció en marzo, pero marzo fue doloroso, principalmente para el bolsillo. Sí. Tomates, carne y vino dispararon los precios. En definitiva, si uno tuviera que hacer un título más cercano a la realidad del bolsillo. Bueno, ¿qué es lo que se espera para el periodo? El periodo invernal además tiene un tema, crece también el desempleo. Hay una contracción económica distinta al verano, Ricardo. Sí, efectivamente los factores estacionales son importantes en nuestro país y efectivamente el invierno es un periodo más complejo en el sentido económico. Hay alzas en ciertos bienes particularmente asociados al tema del frío, como la calefacción, la energía, entre otros, y desde el punto de vista del empleo, claro, también hay una contracción, ahora producto del cambio de hora, también la gente sale menos en las noches, el tema del frío, hay menos consumo, la actividad económica tiende, si uno mira el IMASEC, que es el indicador mensual, claro, los meses entre mayo y junio tienden a ser justamente los del invierno, aquellos que tienen menor actividad económica. Tiende a disminuir la actividad económica a propósito de lo que tú señalas, ¿no? Hay menos actividad, menos salida, sí. El producto de la entretención también se va diluyendo. Bueno, son situaciones que se van viviendo año a año, ¿no? El periodo estacional, el tema estacional ahí es muy importante. Y además este será un año en general marcado por los temas arancelarios que van a dar incertezas, no hay cosas concretas, ¿cierto? Y ese es un problema por un lado. Y por otro, lógicamente, tenemos que todavía la definición sobre el cobre y aranceles sobre el metal todavía no está claro. Y Chile, el cobre es clave para su desarrollo y para su economía. Sí, efectivamente. Lo que sí se espera es que en el caso del cobre esperemos que sea un impacto marginal. En general los países necesitan el cobre como insumo, como materia prima, y en el caso de Estados Unidos, que es un mercado importante, esperemos que no llegue tanto el impacto, pero sí, como dices tú, dada la incertidumbre, no sabemos si en el futuro esta escalada arancelaria pueda subir más y afectar también al mineral. Así es. Bueno, quiero agradecerte, Ricardo, estos minutos, poder hacer un poco completo panorama que tiene que ver con el IPC, economía local, lo que está ocurriendo hoy día también con las bolsas internacionales y lo que está ocurriendo también con la negociación de aranceles, que tiene esta prórroga por 90 días y que ha disparado las bolsas. Es una alegría, yo creo que también que es corta,
por lo que es una estamos viendo. tranquilidad, es una tranquilidad momentánea. Momentánea. Porque, claro, sí. Exactamente. Muchas gracias, Edgardo. De nada, muchas gracias, Ahí Rodolfo, que estés está, muy bien. académico de Ingeniería Comercial de la